Bienvenidos al canal de Tecnología de Granos. En este video vamos a hablar sobre los roedores en el almacenamiento. Vamos a discutir sobre las tres principales especies que son plaga, tanto en plantas de silo como en cualquier establecimiento agroindustrial. Y también vamos a desarrollar un poco el tema de algunos roedores silvestres que son de importancia y sus diferencias con estos roedores plaga. Bueno, vamos a empezar entonces con esta última parte de plagas en el almacenamiento, en la cual vamos a hablar de los roedores, que son importantes en todos los establecimientos agroindustriales, no solo en plantas de almacenamiento. Así que es importante entonces hacer un repaso de cómo es el manejo de esta plaga. Los roedores pertenecen al orden Rodentia, que es uno de los más exitosos dentro de los mamíferos. De hecho, es el grupo de mamíferos más amplio y más distribuido, que presenta la mayor cantidad de especies, ¿sí? Y que una característica muy relevante de este orden y que está directamente relacionada con su nombre es que los roedores suelen presentar 4 incisivos de crecimiento continuo, y esto hace que deban estar justamente masticando todo tipo de material debido al crecimiento continuo de sus incisivos, y esto, hablando de los roedores plaga, provoca daños que no están directamente relacionados con el consumo de productos agrícolas. Dentro de este orden, la familia que vamos a desarrollar, donde están incluidas las 3 especies más importantes, es la familia de Muridae, la familia Muridae. En esta familia las especies se caracterizan por tener cabeza alargada, orejas bien desarrolladas y un hocico más bien agudo, y además también todas estas especies poseen una cola larga con pocos pelos. Dentro de esta familia entonces tenemos 3 especies que son las más importantes desde el punto de vista de especies plaga, que son conocidas como los roedores comensales o roedores sinantrópicos, es decir, aquellos que conviven desde hace siglos con la humanidad y que provocan los mayores daños. Esas 3 especies son entonces Ratus ratus, que es la rata negra o la rata de los tejados; Ratus norvegicus, que es la rata noruega o rata de las alcantarillas; y Mus musculus, que es el ratón común o la laucha. Antes de desarrollar plenamente estas 3 especies, les voy a mencionar rápidamente algunas otras especies de roedores, ¿sí? Dentro de este gran orden, algunas de las cuales pueden ser plaga también. En América Latina hay casi 600 especies de roedores, así que tenemos una gran diversidad dentro de este orden. Para empezar, podemos mencionar algunas ratas y ratones de campo que pueden ocasionar algunas pérdidas en el almacenamiento, sobre todo a nivel rural, pero que también son importantes vectores de enfermedades. Ahí podemos mencionar los colilargos, que son sobre todo importantes en la zona andina y que son conocidos por transmitir, por ejemplo, el hantavirus. También tenemos la laucha de campo, la laucha común, Calomis laucha, justamente es el nombre de la especie, que ya les digo, es un roedor muy muy chiquito y típico de zonas rurales. Y también tenemos el ratón maicero, que es del mismo género, Calomis, que también es típico de zonas rurales y es importante porque es el vector de una enfermedad, de una zoonosis que afecta principalmente a los trabajadores rurales. Aparte de esas 3 especies de ratones de campo, saliendo por ahí de los grupos de especies que conocemos como ratones, tenemos otras especies de roedores que pueden ser importantes reconocerlos. Tenemos los cuises, que los que son nativos de nuestra zona y que podemos observar en ambientes también rurales o no tan en zonas urbanas, pertenecen al género Microcavia, ¿sí? Son roedores bastante
pequeños. Y también un detalle muy particular de los cuises es que tienen una cola muy muy pequeña, casi imperceptible, que los diferencia fácilmente de las ratas y ratones. Estos cuises pertenecen a una familia que se denomina Cavidae, ¿sí? No es de la misma familia que las ratas o los ratones. Y además en esta familia se incluyen otras especies importantes. Tenemos también lo que el muy conocido cobayo o conejito de Indias, que en algunos lugares también se lo conoce como cuy, que es del género Cavia y que, como detalle interesante, es el único roedor que ha sido domesticado. Sí, fue domesticado por los incas y en la zona andina, además de ser una mascota, como en otras partes del mundo, o también ser utilizado para investigación científica o de medicina, es consumido, es un manjar bastante apreciado. Dentro de esta misma familia también tenemos otras dos especies roedores que seguramente conocen, que también son importantes, que es la mara patagónica, una, ¿sí? Y también el carpincho o capibara, que es el roedor de mayor tamaño a nivel mundial. Otras especies que pueden también revestir cierta importancia como plaga, la vizcacha, ¿sí? Que a principios del siglo XX fue decretada como plaga de la agricultura por el ministerio y se promovió su control. A partir de ese momento las poblaciones de vizcacha se redujeron bastante, pero como les digo, entonces es considerada también plaga y puede ocasionar pérdidas a niveles rurales, ¿no? Otra especie de roedor nativa que pueden llegar a encontrar en nuestra zona son los tucutucu o tucutuco. Seguramente han visto, se ven acá en los parques, cerca del arroyo Napostá, por ejemplo, o incluso en el departamento de agronomía, en nuestro campo experimental, por ejemplo, son habituales acompañantes. Son también roedores de consumo, o sea, que consumen básicamente vegetales, son herbívoros. Y una característica muy distintiva es el sonido que realizan. Son de tipo rítmicos o no rítmicos también, son vocalizaciones que su destino es dar algún tipo de comunicación entre individuos de la misma población, ¿sí? Como marcadores de distancia o para determinar territorios. Ese sonido es justamente el cual le da el nombre al tucutucu, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes han sentido. Pero bueno, dejando todas estas especies de roedores silvestres, que como ya les digo, en algunos casos pueden ser plagas de tipo agrícola, pueden llegar a ocasionar daños. La mayoría pasan a menor grado cuando se las compara con los ratones y las ratas, principalmente, que causan daños a nivel mundial y son justamente especies muy, muy agresivas en el sentido de que consumen mucho y generalmente no conviven con otras especies de roedores. Y como les había mencionado, tenemos tres especies principales. La primera que les menciono entonces es la rata noruega, Rattus norvegicus, que es la más grande de las tres. Puede pesar más de medio kilo y medir más de 20 centímetros. Su característica más distintiva, aparte del tamaño, es que es de las tres especies es una excelente nadadora, o sea, tiene hábitos acuáticos. De hecho, tiene membranas interdigitales en las patas que le ayudan a nadar y además pueden aguantar la respiración más de 10 minutos. Eso entonces las convierte en excelentes nadadoras. En general no son tan buenas trepadoras o no tienden a subir superficies verticales, como sí lo hace la otra especie de suma importancia, que es la rata negra, Rattus rattus, o la rata de los tejados, justamente porque tiene un hábito más en altura, ¿sí? Suelen vivir en zonas altas, en techos, cielos rasos, vigas, árboles también en el exterior.
y son excelentes entonces escaladoras. En cuanto a anatómicamente, comparado con la rata noruega, es un poco más chica, ¿sí? El cuerpo es menor, y además la cola, que tiene anillos que justamente usa para trepar, la cola, entonces, como les digo, es mucho más larga que el cuerpo, o es más larga que el cuerpo de esta rata. Además de eso, tiene orejas bastante grandes, a diferencia de la rata noruega, que son más chiquitas. Y en cuanto al color, si bien se llama rata negra, puede tener variantes, incluso se han definido algunas subespecies con distinta coloración, sobre todo en lo que es el vientre. Y además tenemos la versión albina de esta rata, que es la utilizada en investigación también, los famosos ratones de laboratorio. Y luego tenemos la otra especie que se diferencia rápidamente de estas dos porque es mucho más chiquita, si hablamos de 5 a 7 centímetros, que es la laucho ratón común, Mus musculus, que entonces es muy chiquita, muy prolífica, tiene la cola bastante larga, más larga que el cuerpo también, y las orejas también bastante grandes. Luego tendrán más diapositivas con las características particulares de cada una de estas especies, con detalles para diferenciarla, pero se los dejamos para que lo vean. Además, hay que tener en cuenta que a luz del día es difícil observar alguna de estas especies como para poder llegar a identificarlas, ¿sí? Lo más probable es que no las veamos de día, y de hecho, si vemos una de estas especies de día, quiere decir que el nivel poblacional de la plaga es realmente altísimo, ¿sí? Son de hábitos nocturnos, y en general, para saber qué especie tenemos, o si tenemos alguna especie de rata, lo que se buscan es signos de su presencia, no tanto observar a alguno de estos individuos en sí. Vamos a hablar ahora brevemente de la biología, como para ver cuáles son sus principales características que permiten un diseño adecuado de los sistemas de control. Son animales muy prolíficos, es decir, tienen camadas de gazapos, que son las crías, muy grandes, además con periodos de gestación cortos, de 20 días, e incluso las hembras, un par de días después de parir, ya están disponibles para parearse nuevamente. Sin embargo, esas camadas suelen ser frágiles, es decir, que ante cualquier situación que cambie en el ambiente, es posible que mueran muchos de sus individuos, que la misma madre incluso se los coma o los abandone. Tienen un crecimiento muy rápido, tienen costumbres fijas, es decir, se suelen mover siempre por los mismos lugares. Eso va a generar caminos que nos permiten detectarlas justamente. Poseen un oído muy fino y un gusto también muy desarrollado, pero sin embargo la vista es débil, son sensibles a la luz, pero tienen poca agudeza visual, y el tacto además lo realizan con unos pelos especiales que tienen en el cuerpo que se llaman vibrisas. Otra característica muy importante es que son animales tímidos, es decir, tienen neofobia, o sea, miedo a las cosas nuevas, no se van a acercar a una comida extraña fácilmente, y esta situación es muy importante para el diseño de un buen cebo, para el uso en su control. Como les decíamos, después van a ver algunos datos de la dinámica poblacional, que básicamente nos resume que son animales muy prolíficos y que en condiciones ideales presentan un crecimiento poblacional muy rápido y muy importante. En cuanto a los perjuicios que ocasionan, más o menos todos lo conocemos, lo tenemos visto, sabemos los daños que provocan los roedores en general, no solo por el consumo directo del alimento, que además consumen mucho alimento porque no terminan de comerlo todo, sino que generalmente van masticando, dejando, masticando y dejando. Buscan sobre todo alimentos altamente proteicos, y en todo este crecimiento y desarrollo van dejando gran cantidad de excrementos, pelos del cuerpo, materias extrañas que aumentan los costos de limpieza. Además, los excrementos de los roedores son difíciles de separar de los granos y la orina prácticamente imposible.
ponen en riesgo además la inocuidad de los alimentos y el riesgo de la salud de los trabajadores, porque como saben son transmisores de graves enfermedades para la humanidad. Solo con mencionar la peste bubónica, que es transmitida por una pulga, desde una pulga de un ratón, hasta la salmonelosis, leptospirosis, hantavirus, fiebre hemorrágica o taxoplasmosis, que son transmitidas por la materia fecal, la orina y la saliva de los roedores, y también la rabia, que es transmitida por las mordeduras. Bueno, a partir de acá tienen algunas de estas enfermedades. Hay una mención a la peste bubónica que seguramente en estos días que estamos atravesando la hayan sentido nombrar, porque se mencionó mucho. No es algo que hayamos puesto por esta razón, sino que siempre lo mencionábamos por ser una de las principales enfermedades que ha transmitido en algún momento, que han transmitido en algún momento las ratas, y que causó una gran mortalidad. O sea, los números no son muy precisos, pero en la Edad Media se piensa que esta gran plaga, esta peste bubónica, se llevó entre 25, 50 y hasta más de 100 millones de personas en Europa, y en partes de Asia y en África también, y que era transmitida por la pulga de un roedor. Más acá, digamos, tenemos otras enfermedades importantes, algunas también a nivel regional, a nivel nacional, como el hantavirus, por ejemplo, que es transmitido por el colilargo, sobre todo en la zona andina, pero por ejemplo también tienen la fiebre hemorrágica argentina, que es un virus, el virus Junín, es un virus endémico del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, transmitido justamente por el ratón maicero que les había mencionado antes, y que es una zoonosis importante entre trabajadores rurales. De hecho, también es conocida como el mal de los rastrojos, porque los roedores estos suelen habitar entre los rastrojos de los cultivos. Bueno, hay mucha información sobre estas enfermedades que ustedes pueden, si quieren, profundizar. Ahora no tenemos más tiempo. Otros daños, además, por efecto de el continuo masticar de estos ratones, por el hecho, ya le habíamos dicho, de los incisivos que no dejan de crecer, tenemos graves daños estructurales, daños a elementos que no son comestibles, por este roído. Pueden producir, sobre todo si dañan instalaciones eléctricas, eso trae aparejado riesgos de incendios. ¿Cómo reconocemos la infestación para iniciar el manejo integrado de los roedores? Como les digo, si vemos un roedor a luz del día, quiere decir que el nivel de plaga es altísimo, ¿sí? Generalmente lo que vamos a tratar de buscar es de reconocer la infestación. Se dice que por cada rata vista de noche tendríamos que considerar que hay 10 más, y que por cada rata vista de día tendríamos 100 más. O también se dice que hay una regla de 80-20, es decir, que generalmente la población que sale efectivamente a consumir alimentos es el 20% del total de la población. Pero bueno, volviendo a cómo reconocemos la infestación, hay que hacer inspecciones y buscar algunos signos, como materiales roídos, por ejemplo, huellas de camino, ¿sí? Las mismas madrigueras que pueden estar en los alrededores, caminos que hayan dejado, sobre todo que en los interiores los roedores al caminar van dejando una huella de grasa. Eso puede ser un signo que nos permita reconocerlos, y sobre todo y principalmente los excrementos y la orina. De hecho, según la forma y el tamaño del excremento, incluso podríamos reconocer qué especie está presente. Aparte de esto, lo que tenemos que hacer es un monitoreo constante y una serie de técnicas para la prevención del ingreso de roedores a las instalaciones. Hay distintas formas de hacerlo, incluyendo algunos cambios en las mismas instalaciones, como por ejemplo puertas que se cierren solas, reducir otras vías de ingreso, y sobre todo, por supuesto, la limpieza de todas las zonas, ¿sí? Para
reducir lo máximo posible las fuentes de alimento y las fuentes de agua que van a utilizar estos animales. Pasando directamente a los métodos químicos para el control, ya hablando directamente del control, bueno, como saben, los productos que se utilizan para el control de roedores se conocen como rodenticidas. Los utilizados actualmente son de tipo anticoagulante, que inhiben la síntesis de la protrombina, y eso produce hemorragias internas y muerte en un periodo que va de entre 3 a 5 días. Este desarrollo fue muy importante, quiero decir el desarrollo de los rodenticidas anticoagulantes, porque hasta ese momento se usaban rodenticidas más agudos, por ejemplo la estricnina, trióxido de arsénico, y otros productos que eran muy efectivos en el sentido de que mataban rápidamente al animal, pero eran muy, muy peligrosos para otro tipo de animales domésticos, incluso para cualquier persona que tuviera algún accidente y lo consumiera. Es decir, eran de acción muy rápida, que eso implicaba poco trabajo para poner el cebo, eran relativamente baratos, pero carecían de antídoto, eran peligrosos, y además una razón muy importante que llevó también a su ineficiencia es que cuando los roedores notaban que este alimento que era tan rápido producía la muerte, generalmente dejaban de consumirlo, ¿sí? Rápidamente, por esta timidez del cebo que se conoce, esa neofobia que tienen los roedores. No solo les produce que no se acerquen a un alimento nuevo, sino que además, si el roedor podía relacionar la muerte de algún individuo de la población con el consumo de ese cebo, inmediatamente dejan de consumirlo. Eso entonces es una desventaja, o era una desventaja de estos rodenticidas que ya han sido discontinuados. Y actualmente todos los rodenticidas utilizados e inscriptos para su uso son de tipo anticoagulantes. Que como ventaja, justamente como la muerte se produce en un periodo más prolongado de tiempo, los roedores no pueden relacionar el consumo de ese alimento con la muerte de algún individuo. Son más selectivos, se cuenta con antídoto, entonces los riesgos se redujeron, pero bueno, hay que incorporar mayor cantidad de cebo, hay que distribuirlo correctamente, y eso entonces implica algunos costos mayores y más trabajo que en otro tipo de productos. Dentro de estos rodenticidas anticoagulantes han surgido dos generaciones. La primera, derivada justamente de la warfarina, que es el primer producto de este tipo, son conocidos como anticoagulantes de primera generación, que requerían bastante nivel de cebo para producir un control eficiente, y los de segunda generación, que se conocen también como superwarfarínicos, que son los que actualmente se utilizan, son más eficientes y se requiere entonces menor cantidad de cebo para producir un buen control. Y dentro de estos, en la Argentina, los principios activos inscriptos son estos dos que pueden ver acá: el Brodifacom, y hay algunas marcas comerciales, y el Bromadiolone, ¿sí? Esas son las marcas principales. Y bueno, estos productos no es que se colocan en cualquier lugar ni de cualquier forma, sino que lo ideal es la colocación de cebos en unidades especiales, unidades de cebado, que son unidades especiales donde se colocan los cebos y que van desde estructuras muy específicas, como esa que pueden ver ahí, hasta algunas más de tipo casero, si quieren, que son tubos de PVC. La idea con esto es de colocar el cebo protegido del ambiente, protegido de cualquier otro animal que se pueda acercar, y que de todas formas los roedores puedan ingresar a estas unidades de cebado, sentirse protegidos además, porque genera una especie de refugio, y puedan consumir entonces el cebo. Hay algunos casos, por ejemplo, que son dos tubos de PVC, uno vertical, que permite observar si el cebo ha sido consumido. Y por supuesto,
monitorear constantemente, ver, tomar datos de cuánto cebo se está consumiendo, si hay que hacer reemplazos, y luego vendrá la eliminación de lo que son los cadáveres y cualquier resto de los roedores. Bueno, luego en la presentación van a encontrar otros métodos que existen, métodos físicos, las famosas trampas que hay de todo tipo, trampas adhesivas que suelen ser un poco más limpias, pero que en zonas con alto polvillo pierden su efectividad. Hay algunos otros repelentes con ultrasonido que se ha visto que no son tan efectivos, métodos biológicos, los típicos, ¿no? Como sabrán o habrán visto, por supuesto, los gatos, pero también lechuzas, incluso perros o hurones. Todos estos son métodos alternativos que pueden llegar a utilizarse a nivel doméstico, incluso rural, en algún galpón, pero cuando hablamos de industrias agroalimentarias, plantas de almacenamiento, el control tiene que ser preciso y de acuerdo a la reglamentación y con todos los instrumentos químicos de manejo que les mencioné anteriormente, ¿sí? Con todas además las medidas de seguridad no específicas para evitar el daño a otros animales, el daño a personas y la contaminación de los mismos alimentos. Por eso lo más eficiente son los cebos con los principios activos inscriptos en unidades de cebado específicas, ¿sí? Y bueno, estos tipos de controles generalmente se hacen por empresas, además, dedicadas exclusivamente al control de este tipo de plaga, por lo cual el servicio en las industrias agroalimentarias suele estar tercerizado. Bueno, esto es todo por hoy, entonces. Con este tema vamos a terminar lo que es toda la parte de descripción de plagas en el almacenamiento, que empezamos con los insectos, vimos los hongos, la producción de micotoxinas y hoy que discutimos sobre los roedores. Ya en el próximo video con Alejandro Presotto van a ver el tema de aireación y secado, que es la técnica más importante para manejar el ambiente dentro de un silo. Esto es todo por hoy, entonces nos veremos más adelante en la materia con otros temas.